Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV ha afirmado en la audiencia jubilar de esta mañana que no tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero tenemos a Jesús. El secretario de Estado de Estados Unidos entiende la posible anexión israelí de Cisjordania como una amenaza al proceso de paz en Gaza. Y en el acto de entrega de los premios Princesa de Asturias, el rey don Felipe apostó ayer por educar en valores para garantizar la convivencia democrática y dar herramientas de futuro. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Santa Sede aboga por la apertura a la vida y el respeto a su sacralidad como base del verdadero desarrollo. El Vaticano acogerá un encuentro para conmemorar los 60 años de la Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española promueve diversas actividades en el marco del Jubileo del Mundo Educativo. El Obispado de Ciudad Real firmó un acuerdo para rehabilitar el convento de la Asunción de Almagro. Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia y a su círculo más cercano por supuestos vínculos con el narcotráfico. El Frente Polisario amenaza con romper con la ONU si aprueba una resolución promovida por Estados Unidos. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP abandonaron ayer el pleno del Consejo Interterritorial de Salud tras denunciar una utilización partidista por parte del Gobierno. El Tribunal Supremo rechaza la petición del PP de reclamar al Partido Socialista los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres. Y en deportes, la selección española femenina de fútbol golea por 4-0 a Suecia en la ida de semifinales de la Liga de Naciones. En la audiencia jubilar de esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa León XIV ha centrado su catequesis en la figura de Nicola Cusano, cardenal que vivió en el siglo XV y fue diplomático papal. En palabras del Santo Padre, él creía en la humanidad y comprendía que Dios es un misterio en el que lo que está en tensión encuentra la unidad. El jubileo, continuaba el pontífice, nos ha hecho peregrinos de la esperanza precisamente por esto. Ahora esto debe verse a la luz de la resurrección del crucificado, porque es en esta esperanza que somos salvados. Sobre el cardenal Nicola Cusano, gran pensador, el Papa León XIV ha destacado que no podía ver la unidad de la Iglesia sacudida por corrientes opuestas y dividida entre Oriente y Occidente. Sin embargo, precisaba el obispo de Roma, mientras viajaba como diplomático del Papa, rezaba y reflexionaba. Por eso sus escritos están llenos de luz. Según el Santo Padre, muchos de sus contemporáneos vivían atemorizados y otros se armaban preparando nuevas cruzadas. En cambio, Nicola eligió desde su juventud frecuentar a los que tenían esperanza, a los que profundizaban en nuevas disciplinas, a los que releían a los clásicos y volvían a las fuentes, porque creía en la humanidad. En otro momento de su catequesis, el Papa León XIV ha recordado que el cardenal Nicola Cusano hablaba de una docta ignorancia, que es signo de inteligencia, relatando que el protagonista de algunos de sus escritos es un curioso personaje, el idiota, una persona sencilla que hace a los sabios preguntas elementales que ponen en tela de juicio sus certezas. Lo mismo ocurre hoy en día en la Iglesia, decía el pontífice. ¿Cuántas preguntas cuestionan nuestra enseñanza? Preguntas de los jóvenes, de los pobres, de las mujeres y de los que han sido silenciados o condenados por ser diferentes de la mayoría. Según el Santo Padre, la Iglesia se hace experta en humanidad si camina con ella y lleva en el corazón el eco de sus preguntas. Cambiamos de asunto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha avisado de que el escenario de una anexión israelí de Cisjordania representa una amenaza al proceso de paz en la Franja de Gaza.
Asimismo, ha insistido en el rechazo del presidente Donald Trump al visto bueno en el Parlamento de Israel de una lectura preliminar al proyecto de ley para anexionar este territorio palestino. Así se ha expresado Marco Rubio desde el país hebreo, donde ha visitado el Centro de Coordinación estadounidense que supervisa el alto el fuego entre Israel y Hamás. En declaraciones a los medios, el secretario de Estado norteamericano ha descrito la votación como una iniciativa presentada por algunos elementos con la intención de avergonzar al primer ministro de Israel, cuyo partido se abstuvo en el sufragio. Rubio ha aprovechado para reiterar que Hamás no tendrá cabida en el futuro político de Gaza, como tampoco lo tendrá la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, a la que ha acusado de trabajar directamente a las órdenes de Hamás. En otro orden de cosas, el ejército de Israel ha anunciado la muerte del jefe de operaciones logísticas de las milicias de Hezbollah en un ataque efectuado en el sur del Líbano. En un comunicado, los militares israelíes han identificado al fallecido como Abbas Hassan Karki, a quien han descrito como el comandante de logística del Comando del Frente Sur de Hezbollah. Las milicias del partido chií libanés e Israel se encuentran técnicamente bajo un estado de alto el fuego desde noviembre del año pasado, en una suspensión de sus cruces de bombardeos transfronterizos que comenzaron al principio de la guerra de Gaza. Israel, no obstante, no ha dejado de atacar el sur del Líbano tras denunciar que la organización está intentando recomponer su infraestructura en la zona. Y ya en España, el rey don Felipe VI advirtió ayer desde Oviedo, en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, de los dos extremos inquietantes entre los que se debate el mundo actual: un individualismo radical y una globalización que degrada la diversidad, y ante los que ha apostado por la educación en valores. El monarca presidió la entrega de estos premios junto con la reina doña Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y a la que asistió también la reina Sofía. Por su parte, la princesa de Asturias apostó en su discurso por cuidar y defender los valores que guían a españoles y europeos y por confiar en la democracia frente a la intolerancia, en el Estado social de derecho frente al abuso de poder. La princesa Leonor señaló que ante la complejidad del mundo actual hay que equiparse con buenas herramientas, entre las que destacó volver a lo esencial, como es el respeto a quienes piensan diferente y a los que son diferentes. De la misma forma, invitó a regresar a la educación, a valorar a los maestros y a considerar la educación obligatoria como una etapa crucial en la que las administraciones y la sociedad civil deben implicarse. También destacó la necesidad de ayudar a quienes no lo tienen fácil, a las personas más vulnerables. Noticias de la Iglesia en el mundo. El subsecretario del Vaticano para el sector multilateral de la sección de relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, Monseñor Daniel Pazzo, ha intervenido en Ginebra en la Conferencia Ministerial de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El título de este evento ha sido Forjando el futuro, impulsando la transformación económica para un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. En su intervención, el prelado ha afirmado que en la actual crisis que enfrenta el sistema multilateral es fundamental encontrar una respuesta esperanzadora, caracterizada por la valentía moral y la determinación de emprender un rumbo diferente. Asimismo, el representante de la Santa Sede ha abogado por un desarrollo que sitúe a la persona en el centro, respetando su dignidad y promoviendo el bien común, integrando las dimensiones económica, social, cultural, moral y espiritual del bienestar. Según el prelado, uno de los aspectos más impactantes del desarrollo actual es la importante cuestión del respeto a la vida. En su opinión, no puede desvincularse en modo alguno de las cuestiones relativas al desarrollo de los pueblos. En este sentido, Monseñor Pazzo ha subrayado que la apertura a la vida y el respeto a su sacralidad son la base del verdadero desarrollo. Más noticias: el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha organizado un encuentro para conmemorar los 60 años de la Declaración Nostra Aetate, documento de San Pablo VI sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas.
Este evento se celebrará el próximo martes con el lema Caminar juntos con esperanza. Comenzará a las 6:30 de la tarde en el aula Pablo VI. Los organizadores apuntan que habrá música, testimonios y manifestaciones culturales para celebrar la unidad en la diversidad. El momento culminante será el discurso del Papa León XIV, seguido de un instante de oración silenciosa por la paz. Los promotores confían en que este encuentro dé un nuevo impulso a la misión compartida de sembrar semillas de diálogo y esperanza para las generaciones futuras. Nos vamos ahora a Indonesia. En Papúa, el obispo de Timika, Monseñor Bernardus Bofitwos Baru, ha hecho un llamamiento para poner fin de inmediato a todos los ataques y explosiones de violencia en el territorio. Tras los recientes asesinatos que han causado la muerte de al menos 15 personas en las tierras altas de Papúa, el obispo de Timika se ha dirigido al presidente indonesio Prabowo Subianto y al comandante de las Fuerzas Armadas, el general Agus Subianto. El prelado les ha pedido que dejen de matar a los fieles papúes y busquen el diálogo para resolver el problema por el bien de la dignidad humana. En este contexto, Monseñor Baru ha recordado que los seres humanos de Papúa son criaturas de Dios, no creaciones de los gobernantes a las que se puede matar a voluntad. A su juicio, el gobierno debe sentarse a la mesa con el pueblo, la Iglesia y los obispos de Papúa para buscar soluciones humanitarias y justas. El obispo de Timika comenta que muchos sacerdotes tienen miedo de hablar por lo que les pueda ocurrir. No obstante, el prelado ha remarcado que un verdadero sacerdote debe tener el valor de decir la verdad, porque su comandante es Cristo crucificado, no el poder militar de Yakarta, según ha dicho. Terminamos este bloque de noticias hablándoles de las hermanas clarisas que acaban de celebrar el 10º aniversario de su llegada a la archidiócesis de Ndola, en Zambia. Hace un año comenzó la construcción de su convento en Fisenge, una de las zonas más pobres del país, que ha acogido con generosidad y cariño a las hijas pobres de Santa Clara. Desde la iglesia de Ndola han querido dar las gracias a las religiosas por una década de fiel testimonio de oración y sacrificio. Para la diócesis, su discreta presencia es un motor espiritual que sostiene a la Iglesia mediante la oración constante, la intercesión y la penitencia. En mayo del año pasado se puso la primera piedra del que será su monasterio, un lugar de oración, contemplación y servicio a Dios. Su finalización está prevista para agosto de 2026 y, como reconocen desde la archidiócesis, representa no solo una estructura física, sino un faro de refugio espiritual y apoyo comunitario. A pesar de su pobreza, la comunidad de Fisenge ha contribuido a la construcción del monasterio. Noticias de la Iglesia en España. Con motivo del Jubileo del Mundo Educativo que se celebrará en Roma desde el próximo lunes hasta el 2 de noviembre, desde la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación, han preparado un programa de actividades que acompañarán las principales celebraciones. El programa se inicia con 4 actividades el jueves 30 de octubre. El Congreso Constelaciones Educativas, un pacto con el futuro, un espacio de oración, espiritualidad, cultura y arte titulado La Escuela del Corazón, un intercambio de proyectos educativos llamado Constelación de Redes Educativas y, por último, la presentación del Consejo General de la Iglesia en la Educación. De las raíces a las estrellas es el recorrido artístico y cultural inmersivo sobre el significado de la educación que tiene lugar el 31 de octubre. También habrá un espacio de la Escuela del Corazón y de constelación de redes educativas. Ese día el Papa León XIV recibirá en el aula Pablo VI del Vaticano a los educadores. Seguidamente tendrá lugar una sesión extraordinaria sobre el Pleno del Consejo General de la Iglesia en la Educación. La jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía en San Pedro, destinada a todos los españoles participantes del Jubileo del Mundo Educativo. Estará presidida por el obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco. Y el sábado 1 de noviembre el Santo Padre presidirá la Eucaristía del Mundo Educativo, que pondrá el broche final al programa de este Jubileo de la Educación. Será en la Basílica de San Pedro a las 10:30 de la mañana. Mientras la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado organiza las jornadas del área de piedad popular
hermandades, cofradías, santuarios y peregrinaciones bajo el título Conversión Misionera de la Piedad Popular. Tendrán lugar en Palencia los días 10, 11 y 12 de noviembre. La primera ponencia de las jornadas correrá a cargo del obispo de esta diócesis, Monseñor Miquel Garciandía, también responsable del área de Piedad Popular. Hablará sobre el valor de la piedad popular en actualidad y su identidad católica. Por su parte, José Alberto Barrera, laico experto en evangelización, expondrá una sesión sobre la conversión misionera de la piedad popular. El siguiente día, el misionero claretiano Pedro Cabrera dirigirá la ponencia titulada Realizar el primer anuncio en hermandades, cofradías, santuarios y peregrinaciones. Ese día también se reflexionará sobre cómo implementar el catecumenado y la catequesis de adultos en hermandades y cofradías, expuesta por Silvia Juan, laica consagrada. El último día, el sacerdote de Zamora, Javier Fresno, dirigirá la ponencia titulada Los santuarios y las peregrinaciones, evangelización y atención espiritual. Después de comunicar diferentes actividades e informaciones de la comisión, se procederá a la clausura de las jornadas. Cambiamos de asunto. El Obispado de Ciudad Real ha formalizado un acuerdo para la restauración y rehabilitación integral del convento de la Asunción de Almagro, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio histórico religioso de la provincia. La intervención será llevada a cabo por la empresa Global Atina SL, que está especializada en la rehabilitación de inmuebles catalogados como bienes de interés cultural. Una vez concluidas las obras, el convento albergará un centro de formación en el ámbito sanitario, gestionado por una fundación sin ánimo de lucro denominada Fundación para la Salud NES. Esta iniciativa responde a un doble objetivo: la conservación del patrimonio histórico y la puesta en marcha de un proyecto social con vocación de servicio a la comunidad. Desde el Obispado de Ciudad Real han manifestado que valoran positivamente que este acuerdo permita no solo preservar un bien patrimonial de alto valor histórico y cultural, sino también dotarlo de una nueva vida, alineada con las necesidades actuales de la sociedad. Con esta actuación, esta diócesis reafirma su compromiso con el patrimonio, la comunidad y la promoción de iniciativas que unen pasado, presente y futuro. Información internacional. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha impuesto sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluida la primera dama, por supuestos vínculos con el narcotráfico. La medida se produce en el marco de las tensiones de los últimos días entre ambos gobiernos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano ha incluido en su lista negra de antinarcóticos a Petro, a la primera dama, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás y al ministro del Interior, Armando Benedetti. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos, y a su juicio Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a defender esta actividad. Por otro lado, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha comparecido por primera vez ante el tribunal para responder por la acusación de fraude inmobiliario que se le imputa y que ha desatado la ira del Partido Demócrata al entender que se trata de una persecución política ordenada por el presidente de Estados Unidos contra la mujer que logró la condena de su organización financiera por fraude fiscal. James fue imputada finalmente a principios de este mes por cargos de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas a una institución financiera en relación con la compra de una vivienda en Norfolk, en el estado de Virginia, en 2020. Durante la venta y según el pliego de cargos, Leticia James firmó un documento estándar llamado Cláusula de Segunda Vivienda, en el que se comprometía a conservar la propiedad principalmente por su uso y disfrute personal durante al menos un año, a menos que el prestamista acordara lo contrario. Más temas. El Frente Polisario ha advertido de que romperá su cooperación con el enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y con la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental,
si el Consejo de Seguridad aprueba la próxima semana una resolución promovida por Estados Unidos, insistiendo en que la única senda viable hacia una paz justa y duradera pasa por el derecho de autodeterminación de la población saharaui. Así consta en una carta remitida al embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebensia, presidente de turno del Consejo, a pocos días de que el principal órgano de Naciones Unidas vote un texto llamado a renovar el mandato de la MINURSO, y entre presiones de Estados Unidos para dar un nuevo espaldarazo a las tesis de Marruecos. Washington reconoce la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española como resultado de una decisión adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el tramo final de su primer mandato y que sigue vigente a día de hoy. Además, el Tribunal Especial que juzga los crímenes de guerra durante el conflicto de Kosovo ha llamado a declarar al excomandante de la OTAN y general de Estados Unidos, Wesley Clark, para testificar en la causa abierta contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi, acusado de orquestar asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de serbo-kosovares y otras minorías durante la guerra entre 1998 y 1999. En aquel momento, Thaçi era el líder político del Ejército de Liberación de Kosovo, la milicia albano-kosovar que perseguía la independencia kosovar respecto de Yugoslavia primero y después de Serbia. El exmandatario, imputado en noviembre de 2020, dimitió de su cargo el 5 de noviembre de ese año y fue arrestado el mismo día para responder junto a otros 3 antiguos responsables de este grupo guerrillero. Clark ha sido llamado a testificar por la defensa de Thaçi, que lleva meses intentando argumentar que el Ejército de Liberación de Kosovo no tenía una estructura jerarquizada y que las decisiones estaban realmente en manos de comandantes locales que operaban por su cuenta y riesgo. Terminamos la crónica internacional. Los líderes opositores de Camerún, Anicet Kane y Deucam Chameni, han sido detenidos por las autoridades y en este momento se encuentran en paradero desconocido, en lo que supone un nuevo episodio de tensión tras las polémicas elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre. Las agrupaciones lideradas por Kane y Chameni han informado que ambos fueron secuestrados ayer en la capital, Yaoundé, por elementos presuntamente vinculados al Batallón de Intervención Rápida, la unidad de élite del ejército. Sus familiares, además, temen seriamente por su estado de salud, ya que los dos necesitan seguimiento médico constante. La Unión para el Cambio condena que las detenciones ocurren en un contexto de cambio social, al reivindicar la victoria del opositor Chiroma Bakari en los comicios presidenciales. Información nacional. Los consejeros de Sanidad del Partido Popular se levantaron ayer de la mesa del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró en Zaragoza, después de leer un comunicado en el que denunciaron la utilización partidista y sectaria de este órgano por parte del Gobierno. El Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer. En relación con la petición de datos sobre los programas de cribado de cáncer autonómicos, los populares apuntan que Sanidad no ha puesto a disposición de las comunidades la herramienta necesaria para ello, a la vez que los indicadores siguen en fase de revisión. Les hablamos ahora de Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, que ha rechazado la solicitud que le hizo la acusación popular que lidera el PP para que obligase al PSOE a entregar todos los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres antes del 29 de octubre. Ese día están citados 2 trabajadores de la formación socialista para esclarecer dichos abonos al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Los populares habían solicitado el pasado martes al magistrado que requiriera con carácter urgente al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias y no solo el resumen anual, sino el detalle de cada uno de los movimientos, especificando las salidas, los conceptos y los perceptores de todo el dinero que llegó a la caja desde ese año.
En un escrito, el PP reclamó a su vez la normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere, y la política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE. Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha acordado investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presunto delito de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta sin autorización de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries. Así lo ha dado a conocer la Audiencia Nacional, que ha detallado que también investiga a otros 2 directivos, al apreciar que tendrían pleno conocimiento tanto de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, como de que el material vendido iba a ser usado para la fabricación de armamento. Según la Audiencia Nacional, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la autorización del Gobierno ni haberse inscrito en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre. Cambiamos de tercio. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado 8 detenciones de menores por su presunta relación con el terrorismo yihadista en lo que va de 2025, según ha informado el Gobierno, que ha defendido la monitorización exhaustiva que se realiza en las fronteras para detectar posibles filtraciones en redes de migración irregular de terroristas desplazados desde zonas de conflicto. Según el Ejecutivo, uno de los elementos que monitorizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es la eventual llegada de inmigrantes que reúnan las características correspondientes a los denominados combatientes terroristas extranjeros. El Gobierno sostiene que este seguimiento se orienta principalmente a los inmigrantes procedentes de zonas de conflicto, relacionándolo con la actividad de inteligencia en el ámbito de extranjería, en coordinación con la Agencia para la Guardia Europea de Fronteras y Costas, Frontex. Y ya por último, el Ministerio del Interior ha asegurado que está garantizada la liquidez de las conocidas como cajas pagadoras para dietas por desplazamientos de los agentes de la Policía Nacional, debido a un incremento que cifra en el 28% del crédito disponible en comparación con el año 2018. Además, ante las reiteradas quejas, ha recordado que actualizar estas dietas depende del Ministerio de Hacienda. Varios sindicatos policiales han denunciado las dietas paupérrimas por la falta de actualización desde hace 2 décadas, quedando su regulación fijada en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón de servicio. Uno de estos sindicatos, JUPOL, ha pedido acabar con la anacrónica subdivisión retribuida entre funcionarios policiales, que establece 3 grupos con diferentes dietas por día: 147,25 euros para alojamiento y manutención en el caso de mandos, 95,16 euros para oficiales y 72,12 euros para agentes de la escala básica. Información deportiva. Comenzamos hoy con la selección española femenina de fútbol, que está cerca de jugar una nueva final, la de la Liga de Naciones, después de golear por 4-0 a Suecia en el estadio de la Rosaleda de Málaga. En el debut en el banquillo de Sonia Bermúdez, al combinado nacional le bastó la primera parte y 2 dobletes de bella factura de Alexia Putellas y Claudia Pina. La actual campeona del mundo sacó un gran resultado para la vuelta del próximo martes en Göteborg. Por otro lado, el tenista español Carlos Alcaraz se medirá al británico Cameron Norrie o al argentino Sebastián Báez en los 16avos de final de torneo ATP de París, 9º y último Masters 1000 de la temporada. Así lo deparó el sorteo del 4 individual, celebrado ayer. El actual número 1 del mundo regresará a las pistas en más de 3 semanas, aunque ya disputó en Arabia Saudí un torneo de exhibición, en cuya final perdió con el italiano Yannick Sinner. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde estará nuboso en la mayor parte de nuestra geografía, excepto en el sur, donde habrá grandes claros. Se esperan precipitaciones que pueden ser de moderada intensidad en el oeste y centro peninsulares, sin destacar que lleguen a puntos del Mediterráneo. El viento seguirá soplando con algo de fuerza en amplias zonas y la mar seguirá alterada en las costas gallegas y cantábrica. En cuanto a las temperaturas, habrá contrastes térmicos entre el norte y el sur.
Y mañana domingo amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del oeste, noroeste, suroeste y zonas del interior de la Comunidad Valenciana. Se esperan precipitaciones en puntos del centro y sur peninsulares. No se descarta que se formen tormentas en el suroeste y sureste, que podrían llegar al archipiélago balear. El viento soplará menos, aunque la mar seguirá alterada en las costas gallegas y cantábrica, y las temperaturas mínimas subirán y las máximas seguirán parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.